Imagínense esto. Las campanas de la Basílica de San Pedro resuenan por toda Roma, su sonido con la intención de llamar a los fieles a la oración. La plaza exterior está llena de peregrinos arrodillados, santiguándose, susurrando oraciones santas. Pero tras los muros del Vaticano, en pasillos impregnados de olor a cera e incienso, algo más sucede. Una sombra se mueve, susurrando no de salvación, sino de pecado. Estamos a finales del siglo XV, y el hombre al que el mundo llama Santo Padre se sienta en el trono papal. Sin embargo, su corazón no late por Dios, sino por el poder, el placer y la ambición familiar. El pueblo lo ve levantar el cáliz, bendecir a la multitud y proclamarse pastor de almas. Pero en las cámaras secretas del Vaticano es algo completamente distinto. Un hombre cuyos pecados harían que incluso los emperadores de la Roma pagana se avergonzaran. Esta es la historia de Rodrigo Borgia, quien llegó a ser Papa Alejandro VI. Una historia de ropajes divinos que enmascaran la lujuria mundana, de palabras santas que ocultan actos impíos, de Santo Padre a pecador, del representante de Dios en la tierra al papa más infame de la historia. La historia comienza lejos de Roma, en el polvoriento pueblo de Játiva, cerca de Valencia, España. El 1 de enero de 1431 nació Rodrigo de Borja, no en el esplendor ni en palacios de mármol, sino en las modestas calles de una tierra de provincias. El niño aún no imaginaba que el destino lo llevaría al trono de San Pedro. Pero los linajes son poderosos, y su tío, Alfonso de Borja, ya ascendía en la jerarquía eclesiástica. Para 1455, Alfonso mismo portaba la triple corona, adoptando el nombre Papa Calixto III. Y con su ascenso, el camino de Rodrigo quedó sellado como cera caliente impresa en un decreto papal. Rodrigo entró en Roma con la ambición ardiendo en el pecho. A los 25 años se convirtió en cardenal diácono, no por santidad ni humildad, sino por nepotismo. Su tío lo colocó en un alto rango en la jerarquía eclesiástica, no por méritos propios, sino por lealtad familiar. El Vaticano siempre había sido un escenario político, pero con Rodrigo el teatro se convirtió en algo más oscuro. En aquellos años Roma era una ciudad de contradicciones. De día, altares dorados resplandecían, los peregrinos lloraban, los sacerdotes entonaban himnos en latín que se elevaban como humo hacia el cielo. Pero de noche, esas mismas calles estaban llenas de vicio. Burdeles, casas de juego y callejones oscuros donde los cuchillos brillaban con más rapidez que las oraciones. Rodrigo comprendía este mundo mejor que la mayoría. No anduvo por el estrecho camino de la piedad, recorrió el ancho camino de la ambición. Acumuló cargos eclesiásticos por toda Europa como si fueran joyas para atesorar. Cada título le traía más dinero, cada concesión de tierras, más influencia. No vivía como un sacerdote, sino como un príncipe. Sus palacios rebosaban de oro, de festines, de mujeres. Y las mujeres. La lujuria de Rodrigo era tan conocida como su ansia de poder. Sus amantes le dieron hijos uno tras otro, prueba viviente de su doble vida. La más importante de ellas era Vanosa Catane, una noble romana de mente aguda y belleza impactante. Entre 1474 y 1482 le dio a Rodrigo 4 hijos, Juan, César, Lucrecia y Jofré. 4 hijos que no serían ocultados bajo la vergüenza, sino exhibidos abiertamente, criados para participar en el despiadado juego de poder de Rodrigo. Roma conocía la verdad. Incluso siendo cardenal, el escandaloso comportamiento de Rodrigo conmocionó a la ciudad. Y esto ocurría en una época en que el escándalo mismo era normal. El Papa Pío VII le escribió una carta condenando su escandalosa conducta en Siena, sus excesos tan descarados que incluso los romanos mundanos murmuraban. Pero a Rodrigo no le importó. La vergüenza era un lujo que no podía permitirse. Había puesto sus miras en el trono papal, y nada lo detendría. Para cuando llegó el cónclave de 1492, Rodrigo Borgia estaba listo. Dentro de la Capilla Sixtina, 23 cardenales se reunieron bajo el techo pintado para elegir al próximo papa. El oro pasaba de mano en mano. Las promesas flotaban como incienso. Los títulos eclesiásticos se repartían como panes. No fue una elección sagrada,
Fue una usada. Y el 11 de agosto de 1492, cuando finalmente se elevó el humo blanco, emergió Rodrigo Borgia como Papa Alejandro VI. Su camino desde el polvo de Valencia hasta el trono de Pedro fue completo. Pero no se equivoquen, su ascenso no fue obra del favor divino, fue obra del oro, de los sobornos, de la simonía, la compra-venta de oficios sagrados. Rodrigo había jugado con el Vaticano como un jugador juega a los dados, y había ganado. Roma estalló en concelebración, hogueras ardían en las 7 colinas, desfiles de antorchas iluminaban la noche, y la multitud vitoreaba como si hubiera llegado un Salvador. El 26 de agosto, en su gran coronación en San Pedro, los aplausos hicieron temblar los muros de mármol. La gente creía que Dios había colocado al hombre indicado en el trono. Pero pronto verían la verdad. Al principio, el Papa Alejandro VI usaba una máscara. Sabía que los ojos de la cristiandad estaban puestos en él, y por eso desempeñó el papel de reformador. Roma, en el momento de su elección, era una ciudad ahogada en sangre. Los asesinatos eran tan comunes que se habían registrado más de 200 muertes en tan solo unos meses. Las calles estaban dominadas por ladrones, mercenarios y bandas a quienes les importaba poco la ley de Dios o la del hombre. Alejandro actuó con rapidez, dividió Roma en distritos, nombró magistrados y envió guardias a las calles. Por un instante pareció que la ciudad eterna había recuperado la paz. Los peregrinos susurraban que quizás el nuevo papa era la respuesta de Dios a sus oraciones. Incluso abría las puertas del Vaticano todos los martes, escuchando con sus propios oídos las quejas de la gente común. Para muchos, esto parecía que un amanecer dorado se alzaba sobre Roma. Pero el poder, como el vino, revela la verdad del alma de un hombre. Y el alma de Alejandro fue envenenada. Las reformas pronto se desvanecieron, como el humo de una vela. Tras los muros del Vaticano, él no era el humilde pastor de almas, era el jefe de la familia Borgia. Y cada oración, cada decreto, cada estrategia giraba ahora en torno a una sola obsesión: criar a sus hijos para la grandeza. Juan Borgia, su hijo mayor, fue nombrado duque de Gandía y se casó con una miembro de la realeza española. Su segundo hijo, César, de tan solo 18 años, recibió el poderoso arzobispado de Valencia. Poco después se convirtió en cardenal. Estos nombramientos no fueron actos de fe, sino de construcción dinástica. Cargos que deberían haber recaído en hombres santos se entregaron a adolescentes, tratados como peldaños en un imperio familiar. Y luego estaba Lucrecia, la hija amada de Rodrigo, hermosa, inteligente y destinada a convertirse en un peón en la partida de ajedrez de la política papal. Sus matrimonios serían arreglados y cancelados como regateos en un mercado. Su vida sería intercambiada por alianzas que sirvieran al poder de su padre. Durante el reinado de Alejandro, el palacio papal no parecía la casa de Dios, parecía la corte de un príncipe renacentista. Suntuosos banquetes, música y festines que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Cardenales que deberían haber estado predicando penitencia se sentaban a mesas rebosantes de carnes asadas y vinos selectos. Embajadores extranjeros se unían a la alegría, cuyo silencio se compraba con regalos de oro y tierras. Y caminar con valentía por los pasillos del Vaticano fue Julia Farnesio, la amante de Rodrigo, conocida como Julia la Bella. Su belleza era legendaria en toda Roma. Era joven, radiante y asistía con descaro a las ceremonias papales. Su posición al lado del Papa era una burla a los votos de celibato que éste había jurado, un recordatorio público de que Alejandro ni siquiera se molestaba en ocultar sus pecados. Para algunos, esto fue choqueante. Para otros, emocionante. Para todos, era prueba de que el Santo Padre ahora era poco más que un príncipe mundano envuelto en vestiduras sagradas. Pero si las amantes de Alejandro suscitaron rumores, fue su maestro de ceremonias quien nos dio la imagen más clara de aquellos años. Johann Burckhardt,
Un clérigo alemán de mirada aguda y memoria aún más aguda sirvió como registrador oficial del Vaticano. Su diario, el libro de notas, se convirtió en una ventana a todo lo que hacía el Papa, tanto grandes ceremonias como escándalos vergonzosos. Burckhardt no era un soñador. Escribía sin pasión, sin exageración, como un contador que registra cifras. Y sin embargo, en sus páginas, vemos la doble vida de Alejandro VI. Un día, una misa solemne en San Pedro, con incienso ascendiendo al cielo. Al siguiente, un festín tan decadente que el aire no olía a santidad, sino a vino y sudor. Alejandro VI había prometido orden. En cambio, impuso una corrupción sistemática, deliberada y desvergonzada. El Vaticano se convirtió en un escenario donde lo sagrado y lo pecaminoso se representaban en paralelo, desvaneciéndose la línea que los separaba con cada año que pasaba. Si Alejandro VI era la cabeza de la Iglesia, sus hijos eran sus gobernantes ocultos. Cada uno se convirtió en un arma en su mano. Su hijo mayor, Juan Borgia, era el niño de oro. Guapo, seguro de sí mismo y mimado hasta la médula, Juan fue colmado de títulos y riquezas. Alejandro lo nombró duque de Gandía, lo casó con una monarca española y lo presentó como el futuro de la dinastía Borgia. Pero Roma murmuraba. Decían que Juan era arrogante, cruel e indigno de los honores que ostentaba. Sus soldados despreciaban su arrogancia y las familias nobles se burlaban de su incompetencia. Aún así, Alejandro se cegó a la verdad. Para él, Juan era la perfección. Luego vino César Borgia, brillante, ambicioso y despiadado. A diferencia de Juan, César no estaba satisfecho con la Iglesia. Aunque lo habían obligado a vestir los hábitos sagrados como arzobispo y luego como cardenal, su corazón no estaba en las oraciones ni en los sacramentos. Su verdadero don era la guerra. Era astuto en la estrategia, intrépido en la batalla y frío en el cálculo. Donde Juan era mimado, César era afilado como una espada. Su hermana, Lucrecia Borgia, fue otra historia. La historia la recuerda como un peón, casada una y otra vez para sellar las alianzas que su padre necesitaba. Pero era más que eso. Tras su suave sonrisa y su voz dulce, Lucrecia albergaba la misma inteligencia y astucia que su padre y sus hermanos. Su belleza solo era comparable a su utilidad política. Un matrimonio para estrechar lazos con Milán, otro con Nápoles, y rumores más siniestros la seguían a donde quiera que iban. Pero incluso las dinastías más fuertes se pudren desde dentro. El 14 de junio de 1497, el cuerpo de Juan Borgia fue rescatado de las oscuras aguas del río Tíber. Le habían cortado la garganta. Su cuerpo presentaba 9 puñaladas. Roma se quedó paralizada. ¿Quién se atrevería a matar al hijo amado del Papa? La respuesta, susurrada en cada allejón, era escalofriante. Su propio hermano, César. Nunca se presentó ninguna prueba. Nunca se celebró ningún juicio, pero todos en Roma sabían que la ambición de César no dejaba espacio para Juan. Juan era débil, César era fuerte. Solo uno podía heredar el imperio de su padre, y César no estaba dispuesto a esperar. El asesinato destrozó a Alejandro VI. Durante 3 días, el Papa se encerró en sus aposentos. Rechazó la comida y la misa y lloró como un padre despojado de su corazón. Roma nunca lo había visto tan destrozado. Por un breve instante, la gente creyó que el dolor podía transformarlo, que el Papa, tan desvergonzado en sus pecados, podría finalmente volverse a Dios. Y por un breve tiempo, pareció cierto. Alejandro anunció reformas, habló de limitar el lujo de la corte papal, de acabar con la corrupción y de volver a la santidad. Los cardenales redactaron nuevas reglas, incluso los escépticos comenzaron a albergar esperanzas. Pero tan rápido como llegó, el cambio se desvaneció. El dolor de un padre dio paso a la ambición de un papa. Juan se había ido, pero César permaneció. Y ahora, liberado de las vestiduras cardenalicias, César abrazó el papel que siempre había deseado, el de un príncipe guerrero. Alejandro dedicó todo su poder, toda su riqueza, todos sus planes en construir un reino para César. El propio papado se convirtió en un arma para forjar un imperio en Italia.
Los cargos eclesiásticos se vendían como mercancía, las indulgencias como moneda, y el oro de la salvación se invirtió en las guerras de César. Los Borgia ya no eran solo una familia, eran una tormenta que azotaba Italia, temidos por los nobles, envidiados por los reyes y odiados por la iglesia que les había dado el trono. En el otoño de 1501, los Borgia habían alcanzado la cima de su poder. César se había forjado un dominio en el centro de Italia, ganando batallas e inspirando admiración y terror a partes iguales. Alejandro había llenado el tesoro papal con oro procedente de indulgencias y sobornos. Roma era suya en cuerpo y alma. Y entonces llegó la noche que perseguiría la historia para siempre, la noche de la banquete de castañas. Era el 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, la noche en que, según se decía, la línea entre lo sagrado y lo profano era más tenue. La elección de la fecha fue casualidad o una broma cruel gastada al mismísimo Dios. Dentro de los aposentos vaticanos de César Borgia, las paredes resplandecían a la luz de las velas. Frescos de santos y dioses romanos, pintados por Pinturicchio, se asomaban desde el techo, testigos silenciosos del espectáculo que se desarrollaba abajo. Llegaban invitados, cardenales ataviados con túnicas carmesí, nobles romanos, embajadores de cortes extranjeras. No venían a rezar, sino a algo más siniestro. La velada comenzó con un festín. Las mesas crujían bajo el peso de las carnes asadas, las frutas exóticas y las copas llenas del vino más exquisito. La risa inundó el aire. Esa clase de risa que se hace más fuerte a medida que se desvanecen las inhibiciones. Y entonces empezó el verdadero entretenimiento. 50 cortesanas, vestidas de seda y terciopelo, entraron en el salón. Al principio bailaron lentamente al ritmo de la música interpretada por músicos ocultos. Sus movimientos eran elegantes, casi inocentes. Pero a medida que corría el vino, la seda caía al suelo, pieza por pieza, hasta que la danza se convirtió en algo que ninguna oración podía redimir. Johann Burckhardt, el maestro de ceremonias papal, permanecía en un cornón, registrando todo en su diario. Sus palabras eran frías y directas. Sin embargo, las imágenes que describía mancharían el nombre del Vaticano para siempre. Tras recoger las mesas, los sirvientes colocaron los candelabros en el suelo. Las castañas estaban esparcidas sobre las baldosas de mármol. Se ordenó a las cortesanas que se arrastraran a gatas, buscando las nueces bajo la luz parpadeante. El suelo de mármol resonaba con risas, el crujir de la carne y la cruel diversión de hombres que deberían haber sido pastores de almas. Y allí, en el asiento de honor, se sentó Papa Alejandro VI. A su lado Cesare, el anfitrión de la velada, y con ellos Lucrecia, cuya presencia ha intrigado a los historiadores durante siglos. ¿Participó voluntariamente en la vergüenza de su familia o simplemente fue prisionera de la voluntad de su padre? Nadie puede decirlo, pero todas las fuentes coinciden. Ella estaba ahí, viendo cómo la noche se convertía en obscuridad. El clímax de la velada fue un concurso. Los invitados masculinos fueron retados a demostrar su virilidad con las cortesanas, y se prometían premios para los que lograran el mejor desempeño. Los sirvientes llevaban la cuenta como si fueran anotadores en un torneo, mientras el propio Alejandro observaba. Se entregaron ropas, zapatos y joyas de lujo a los vencedores, el pecado envuelto en seda. Las cámaras santas del Vaticano se habían convertido en un teatro de lujuria. El Papa se había convertido en su espectador. Los rumores de esa noche se expandieron rápidamente. Los diplomáticos llevaron historias a sus países de origen, cartas llenas de horror e incredulidad. Predicadores tronaban desde los púlpitos que la iglesia estaba corrompida hasta la médula. Aún en Roma, donde el escándalo era común, el banquete fue excesivo. Confirmó todas las sospechas, todos los rumores, de que el papado se había convertido no en un pastor de Cristo, sino en un carnaval de corrupción. Para Alejandro VI, el banquete de las castañas marcó un punto de no retorno. La mínima dignidad que quedaba en el oficio papal se quemó esa noche, reemplazada por una vergüenza que la historia jamás olvidaría. En la noche del 18 de agosto de 1503, la suerte de los Borgia finalmente se rompió. Alejandro VI, el hombre que antaño había gobernado Roma con oro y escándalo, enfermó repentinamente.
La versión oficial afirmaba que había sido malaria, pero corrían rumores por las calles de que había sido envenenado, quizá con su propia copa, quizá con la de un rival. La verdad nunca fue segura. Lo que todos sabían era esto: el papa más poderoso que se recuerda estaba muriendo. El Vaticano se sumió en el caos. Los cortesianos que antes festejaban en sus salones guardaron silencio de repente. Los cardenales que antes aplaudían en sus banquetes ahora susurraban sobre sus pecados. El cuerpo de Alejandro, hinchado y descolorido, fue dispuesto para el entierro. Pocos lo lloraron. Para Roma parecía menos una tragedia y más un juicio. César Borgia, el hijo por el que Alejandro lo había apostado todo, se encontró sin el escudo de su padre. Sus enemigos lo cercaron como lobos, sus ejércitos se desmoronaron, su poder se le escapó de las manos, y en 4 años murió como mercenario en España. Lucrecia, la hija cuyo nombre se había visto arrastrado por rumores de veneno e incesto, logró escapar de la sombra de su familia. Se casó con Alfonso de Este, duque de Ferrara, y se transformó en una respetada duquesa. En Ferrara construyó una corte de poetas, artistas y músicos. Donde antes era vista como un peón en los juegos de su padre, terminó su vida admirada por su inteligencia y gracia. Pero la historia no es amable con los Borgia. Durante siglos, su nombre se convirtió en símbolo de corrupción. Los predicadores los proclamaban como ejemplos de pecado. Escritores y pintores los convirtieron en alegorías vivientes de la avaricia y la lujuria. Incluso hoy, cuando oímos el nombre Borgia, no pensamos en oraciones ni en santos. Pensamos en veneno, escándalo y traición. Y en el centro de todo se encuentra Alejandro VI. Comenzó como Rodrigo de Borja, un joven español en busca de oportunidades. Se levantó como un papa que puso orden en las calles sangrientas de Roma, pero cayó como el hombre que convirtió el papado en un escenario de escándalo. Su reinado mostró al mundo la peligrosa verdad que cuando el poder sagrado y la ambición humana se mezclan, el resultado puede ser al mismo tiempo magnífico y monstruoso. Las salas con frescos donde se celebró el banquete de las castañas aún se encuentran en el Vaticano. Los turistas pasan por ellas, contemplando el arte renacentista sin conocer los secretos que antaño ocultaban esas paredes. Las velas se apagaron hace tiempo. Los cortesanos, los cardenales, los mismos Borgia, todos se han convertido en polvo. Pero el recuerdo mantiene. Un papa que se hacía llamar Santo Padre y un pecador cuya caída sacudió a la Iglesia Católica para siempre.